verdad que es una alegría enorme encontrarme con la gente de la lucha. Lo bueno es que muchos siguen y hay otra gente nueva. O sea que eso es lo importante. Entonces, ¿qué pretendemos? Yo hoy lo que pretendo, con todas las comunicaciones que vamos a hacer, es darles a entender la importancia que representan ciertas cuestiones que ustedes saben, que muchos piden con la boca chica, pero que luego, dependiendo de las circunstancias, pues utilizan contextos inadecuados. ¿A dónde voy? El proyecto es Proyecto Antidopaje de Canarias, luchar limpio, defender la salud. Entonces, el gobierno se ha comprometido a través de la viceconsejería y de las direcciones generales correspondientes a que podamos mantener una relación con la CELAC. Ahora explico todo eso. Y está claro que la primera parte yo entendía, igual que lo hice hace un tiempo, y ahora se los digo también, dar la comunicación de qué vamos a hacer. Ayer me decían que había gente que no iba porque pensaban que no iban a haber controles, que sería el año que viene. Yo no les voy a decir cuándo vamos a empezar, pero sí les digo que vamos a empezar. Y eso quiere decir que en cualquier momento, en cualquier lugar, pues podemos hacer controles. Partiendo de esa premisa, entonces yo lo primero que les digo es muchas gracias por venir, porque yo estoy en este momento luchando contra el Madrid, contra el City, para que la gente pudiera venir. Eso sí que ya es terrible, ¿eh? Dicho de alguna manera, gracias por venir. Entonces, el programa es este. El programa de salud para deportistas desde el Gobierno de Canarias, desde la Viceconsejería de Actividad Física y Deporte y de las Direcciones Generales de Deporte y de los Juegos y Deportes Tradicionales. Entonces, el planteamiento es este. Comenzamos ayer en Tenerife, íbamos a empezar aquí la semana pasada, pero era la Copa del Rey y que era imposible porque esto estaba tomado de otra manera. Y hoy toca en Gran Canaria. La semana que viene toca en Lanzarote, luego nos paramos una semana por los carnavales, la siguiente La Palma, la siguiente Fuerteventura, vamos al Hierro y vamos también a La Gomera. Entonces el planteamiento es reactivar la Comisión Antidopaje cumpliendo la Ley Canaria del Deporte. Ley Canaria del Deporte que además dice claramente la importancia que representa el juego limpio a través del control antidopaje. Y está claro que esta comisión, en la cual yo sigo toda la vida, porque aunque en la lucha hemos dejado de hacer controles, yo no he dejado de hacer controles y ahora se los enseño para que lo vean. Entonces, ayer nos veíamos aquí en Tenerife. Yo pensé, porque todos sabemos las circunstancias, que no íbamos a encontrar gente, pero sí habían una, más o menos como hoy. Por tanto, mejor imposible. Es más, a veces hay gente que se compromete con la lucha, no siendo de la lucha. Bueno, sí lo es de la lucha. Es verdad que antes era amarillo y ahora es blanco y azul. Está claro que Fabio fue a escuchar y para poderle decir también a la gente de la zona. Bueno, Fabio ahora está en Tenerife. Y esto de luchar contra el dopaje tiene muchas lecturas. Mire, fíjense ustedes, la CELAC es la Comisión Española para la lucha antidopaje en el deporte. Es la responsable de todo. Todo se hace a través de la CELAC. Y yo voy a hacer un pequeño recorrido para situarnos, lo que hemos hecho, cómo caminamos. Mire, yo repito siempre ahora el mismo recorrido que realicé en el año 1991 por toda Canarias. En 1991 comenzamos las charlas para decirle a los deportistas que íbamos a hacer controles. Ustedes se acordarán, dos luchadores del Roque Nublo, Pedro López y Angelito, pues Lozano, en una reunión, en una asamblea de la Federación de Lucha Canaria, solicitaron que hubiera controles porque pasaban cosas que les voy a contar yo. Bueno, está claro que el debate son tres planteamientos. En primer lugar es defender el concepto ético del deporte y de la vida. En segundo lugar es jugar limpio, que gane el mejor y no el que haga más trampas. Y en tercer lugar, sobre todo, buenas tardes amigos, y salvaguardar por encima de todo la salud. Este es el planteamiento, salvaguardar por encima de todo la salud. Ni más ni menos que eso es lo que pretendemos. En esa línea, piense, llevamos 34 años luchando en Canarias, con ese impas que hemos tenido en la lucha, pero sí en el resto de modalidades. Y bueno, yo era así, por tanto, muchos años han ido pasando y así comencé con mi amigo. Ahora, las ayudas las recibo de la familia, porque al final tengo la suerte de que la familia estaba estudiando y ahora toda la familia terminó, las chicas terminaron medicina y tengo la suerte de que mi hija se acreditó conmigo y es la que me va a ayudar a hacer los controles y tengo dos compañeras más, una aquí en Gran Canaria y otra en Tenerife. Por tanto, no estoy solo. Partiendo de aquí, el debate está en luchar a través de esos espacios que nosotros podamos resolver. Ustedes saben
que hacer controles en la lucha tiene sus dificultades, porque las instalaciones son las que son, y muchas veces nos encontramos en serias dificultades. Yo no voy a negar que he hecho controles en 1000 sitios, he hecho controles, por decir algo, hasta Santi Ojeda le hice uno en la autovía, o sea que con eso, por terminar, yo, es verdad que la instalación miro poco, a pesar de que sea importante, miro poco, porque si miro mucho sería imposible hacer. Entonces, el debate es que son 40 años luchando para intentar conseguir esto, vivir sin trampa. Aquel que se dopa está haciendo trampa y le está robando el éxito al que realmente entrena, al que realmente se prepara y al mejor de los mejores de los que está luchando. Bueno, pues partiendo de esta premisa, esta lucha yo digo que es constante movimiento, de tal manera que lo último que he controlado, para que vean que no me he parado, bueno, por ejemplo, baloncesto. La semana pasada estuve aquí casi que durmiendo toda la semana, y yo quiero que vean que no hay hombre grande que se resista a pasar un control, y ustedes lo saben perfectamente. Entonces, ahí me está diciendo lo siguiente, porque yo lo controlaba a él muchas veces anterior, me decía, Antonio, no has crecido nada. Digo, y es verdad, no he crecido nada, pero está claro que mira cómo él sí ha crecido en el tiempo. Entonces, partiendo de aquí, en balonmano, bueno, estos son los 2 mejores porteros del mundo, los controlé la semana anterior, desgraciadamente a Gonzalo se le ha roto el cruzado, pero Nielsen es campeón del mundo, juega con Dinamarca, y Gonzalo Pérez de Vargas ahora ha fichado en un equipo alemán. O en fútbol, controlamos todos los espacios, sean del equipo que sea, incluso, ¿por qué no decirlo? Ya que estamos aquí, cerca de la casa donde juega, Kirian con las circunstancias que tiene, o sea, sé que en el fondo también ha pasado, la temporada pasada ha pasado 2 controles continuados. ¿Y en la lucha canaria? Bueno, en la lucha canaria he decidido no poner nada, he decidido poner un terrero, que es el espacio donde hablamos la gente que nos gusta la lucha. Yo no he ido a la lucha, aunque me decían que apareciera. Yo he dicho que yo vuelvo a la lucha, pero veo todas las luchadas. No voy a la lucha porque yo no voy a asustar a nadie con una maleta. Cuando me vuelven a entrar con una maleta es que vuelvo a la lucha otra vez. Pero no dejo de ver las luchadas continuamente. Entonces, muchas veces uno se ve en un terreno solo. Y la gente con la boca chica. Les puedo asegurar que nunca se ha escondido nada. Se los prometo. Creer o no creer es otra ciencia, pero sí les puedo asegurar que realizando el recorrido vemos las historias que acontecen. Fíjense, si yo les hablara de cualquier modalidad deportiva, el anuncio de un control provoca 130 abandonos en una prueba ciclista, o sin ir más lejos, un atleta huye de un control. Ustedes saben que en la lucha hay gente que se ha escapado por una ventana por la cual yo no cabía, y miren el tamaño mío, y era el 4 veces yo y cabía perfectamente. Pero eso es como las serpientes, que cuando tienen que pasar son capaces de hacerse más flacas. No pasa nada, somos amigos. Pero... Y luego hicieron un debate en una televisión para decir que eso no era cierto. Los tramposos saben su turno, es verdad. Hay un turno de la situación. Y Ulrich, uno de los últimos que hace declaraciones, miren lo que decía. Todo empezó más fácil de lo que parece. Entonces venía un médico y te dice que tiene una receta secreta con efectos inmediatos. Hoy en día el doping está desplazado, todos saben lo que es, pero entonces no era así. Ahora sí me siento culpable, pero entonces no se podía controlar. Estaba en la lista de sustancias prohibidas, pero no podía ser controlada. Hablaba fundamentalmente de la eritropoyetina y de la hormona de crecimiento en ese momento. En aquella época no era un delito, sino una igualdad de posibilidades. No te sentías culpable porque sabías que las personas contra las que luchabas también lo usaban mucho de ellos. Crees que no hace nada malo porque al final parece que sirve para todo. Bueno, el tramposo, yo siempre digo que le roba el éxito al que no se dopa, al que juega limpio. Y eso sí que es un auténtico problema. Pero desgraciadamente ese concepto lo hemos ampliado a otras partes de la vida. Y algunos acaban mal su actividad. Pues mire, Marta Domínguez lo que significó, lo que significa actualmente. Astro, lo que significó, lo que significa. Pogba dio positivo por testosterona en un estadio final cuando era un extraordinario jugador. Y hay cuestiones que no se entienden. También hay cosas que yo no entiendo a nivel mundial. Jannik Sinner da positivo por Clostebol, 2 positivos, y el último de los grandes le han sancionado con 3 meses. Pactó con la AMA 3 meses de sanción. En cambio, Laura Barquero, que da los mismos 2 positivos por Clostebol, es una española, le han puesto 6 años por un doble positivo. Está claro
que hay una cosa que es importante, y eso lo veremos. En el año 92 conseguimos que en los prospectos de los fármacos se pusieran si era una sustancia prohibida o no. Es decir, a ver, ya no es solo eso, en el sentido de que tú puedas tener una información. El prospecto te dice, si eres deportista y pasas un control antidopaje, esta sustancia puede dar positivo. Bueno, pues sin ir más lejos, el Trofodermin es una crema cicatrizante que se usa mucho, pero es que tiene clostebol. Y muchas veces, desgraciadamente, también hay una contaminación, luego lo veremos. Bueno, pues dio positivo precisamente por el Trofodermin, que es clostebol. Y la pregunta es esta, ¿no? Si el clostebol, Gianni Sinner da 2 y Laura da 2, ¿por qué a él le ponen 3 meses y por qué a ella le ponen 6 años? De todas maneras, no está cerrado el caso, pero eso es un interrogante. Entonces, partiendo de aquí, lo peor de todo, con diferencia, es que hay muertes, aunque la gente no se lo crea. Hay muertes y miren ustedes, normalmente el periodo para morirse con el uso de las sustancias prohibidas son los 30 años. La inmensa mayoría de los fisiculturistas que están aquí, aunque ahí fuera atragantado, les voy a poner unos cuantos, este era un poco mayor, pero la mayoría son con 30 años, influencers y culturistas con 30 años, que han muerto de alguna manera. Y Villano Fitness, que también tenía 30 años, que era precisamente el más monstruoso de los culturistas. Fíjense, tan monstruoso que la dieta que él utilizaba le llevaba a ser un mutante anabólico. Anabolizar es construir, crecer. Bueno, pues miren, este es él, y miren su dieta: 108 piezas de sushi, 2,5 kilos de filetes, y llegó a inyectarse 50 dosis de insulina al día. 50 dosis de insulina al día. Buenas tardes. Eso quiere decir que la gente busca la muerte, porque la insulina es una sustancia imprescindible para la vida. Es una hormona imprescindible que los diabéticos insulinodependientes no la tienen. Por tanto, solo la pueden utilizar los diabéticos insulinodependientes. Si alguien da positivo a la insulina, es que se está pinchando algo para algo. Anaboliza, genera ciertas cuestiones, pero claro, el problema es que aquellos que se pinchan insulina saben que están jugando con un riesgo alto de sufrir un coma hipoglucémico. Y hay dos cosas que son muy jodidas para los diabéticos: el coma hipoglucémico y la cetoacidosis. Y como no lo controles, te bajes sin darte cuenta. Bueno, pues este chico murió como consecuencia, y muerte de culturista, 26 años, 26 años. Desgraciadamente, el ser humano pierde con mucha facilidad la memoria. Ustedes saben que en la lucha canaria, ¿cómo le hemos llamado cuando la gente se dopaba? ¿Qué es lo que comía? Carne con papa. Exactamente, carne con papa. ¿Ves? Como ustedes se acuerdan perfectamente del argot popular, la carne con papa. Bueno, pues el debate es este. El debate es que la gente antes, ayer y hoy va a utilizar lo que sea para superar límites o barreras establecidas. Cuando ya no se puede más, tiran por donde tengan que tirar. Y el problema estriba en que utilizan lo que sea, lo que les dictan, pócimas, hierba, brebajes, y al final aparece el conflicto. El conflicto puede ser el máximo, la muerte, no hay vuelta, pero hay presencia de tumores, que luego les digo los estudios que hemos hecho al respecto. En este caso, no es lo mismo el ciclismo anterior que el ciclismo actual, pero está claro que ¿cuándo se le mete mano a esto? Bueno, cuando hay una muerte en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, la primera muerte que se produce es en Roma en 1960, que fueron los Juegos Olímpicos que transformaron el deporte. Bueno, tomaban anfetaminas y vasodilatadores, se las suministraba su entrenador. Cuando decidieron sancionar al entrenador, la inmensa mayoría se puso en contra, porque decía, ¿y ahora que tenemos esto para mejorar? Bueno, está claro que estas cosas suceden. Por todo, es muy importante saber algo que yo se lo repito a mis alumnos. A mis alumnos de medicina les intento ayudar para que aprendan a prescribir ejercicio físico. A mis alumnos de educación física, la importancia que es la práctica del ejercicio. Y mis alumnos de magisterio, de la mención de educación física, cuán importante es tratar a los niños para evitar patologías que lleguen al futuro. Bueno, pero el debate de esto es solo las ciencias noticias. El resto es chismorreo. Y este es un país donde vivimos del chismorreo y no, desgraciadamente, empleamos dinero en la ciencia, porque es la única forma de poder mejorar mil cuestiones. Y además, partiendo de esta premisa, podemos definir el dopaje de muchas maneras. Quizás hay una anterior que ya no es la actual, pero era la que se decía: es el uso de cualquier sustancia extraña al organismo o propia del organismo, la sangre, que se utiliza de manera desleal para aumentar la performance, atentando seriamente contra la salud. Por tanto, ¿a quién controlamos? A deportistas y a animales donde hayan
apuestas, caballos y galgos, porque donde hay dinero, está claro que ocurre lo que ocurre. Entonces, siempre hay un consejero, el entrenador, el médico, el fisioterapeuta, el amigo, el familiar, alguien que le dice, mira, hemos llegado al tope máximo. Como hemos llegado al tope máximo, a partir de aquí algo habrá que hacer. Ustedes saben que la diferencia entre una ayuda ergogénica y una sustancia prohibida es que la ayuda ergogénica son aquellas que intentan equilibrar el gasto que se produce en el deporte. Son sustancias permitidas. En cambio, una sustancia prohibida es aquella que viene reflejada en el boletín oficial del Estado y que normalmente vienen por el principio activo, no por el nombre del fármaco. Por eso hay que leer el prospecto. Entonces, ¿qué ocurre? Está claro que utiliza sustancias farmacológicas. Mientras utilice las ayudas ergogénicas, bien vamos. Pero si utilizas lo otro, tenemos un problema. El planteamiento. Está claro que hacer esto es hacer trampa. Por tanto, rompes el proceso ético. En segundo lugar, rompes el principio de igualdad. Por eso necesitamos un reglamento. Pero que quede claro que lo que se atenta es contra la salud. No hay vuelta. Bueno, llegado a este punto, ¿cuándo decimos que una sustancia es dopante? Mire, se considera una sustancia dopante porque la lista es una lista abierta. Entran y salen productos, de tal manera que tiene que cumplir unos requisitos. Para decir que es una sustancia prohibida, dopante, lo primero que se hace es que mejore el rendimiento. Y uno podría pensarlo, pongo como ejemplo, el gofio. ¿El gofio mejora el rendimiento? Bueno, puede ser que sí, porque el gofio son cereales, ayuda a evitar determinadas patologías, viene de maravilla. Ahora bien, ¿es perjudicial para la salud? Salvo que te caiga un camión de gofio encima, no creo yo que eso te vaya a hacer daño. Por tanto, no es perjudicial para la salud. Por tanto, ya no entra como sustancia prohibida. Pero además, buenas tardes, es contraria al espíritu deportivo, como dice la gente de Galda, es contraria al espíritu deportivo. Por tanto, quiere decir que está en la lista de sustancias prohibidas. Llegado a este punto, quede claro. El problema es lo de siempre. El ser humano ha usado lo que sea desde que puso el pie en la tierra para rendir más. En todos los campos y en todos los tiempos. Cuando te preguntan, ¿y en la lucha hay dopaje? Digo, igual que en el resto de modalidades deportivas. No hay ninguna que se escape. La historia lo dice. Miren ustedes para que vean que podemos nombrar a tropecientos mil. Entonces, el debate es si desde la infancia nos educan diciendo que los productos que te mejoran el rendimiento, en este caso está claro que hay ciertos productos que no te lo van a hacer, no hay vuelta, pero si desde pequeño te dicen que pócimas mágicas, Panoramis la preparaba para Aster y ya que Obele se había caído, pues está claro que lo que estamos haciendo es mejorando, creyendo que eso les va a permitir que mejore su rendimiento. O sea que al final estamos educando de la manera más absurda que podamos encontrar. La pregunta, oiga, y en el futuro sabrán aquellos con las ventajas que jugamos. Las orinas nosotros las guardamos 10 años. 10 años se guardan la orina. Ustedes saben que los controles pueden ser en sangre, en orina y en sangre seca. ¿A dónde les quiero llevar? La orina se guarda 10 años, porque de repente hoy en día se hace el control y no se detecta, pero de repente, pasado mañana, aparece un aparataje nuevo y escuchamos una nueva sustancia y se vuelve a analizar la orina y puede aparecer ese positivo. Por tanto, es exactamente igual que en ese momento. Está claro que hay muchos. ¿Por qué lo vamos a negar? Hay gente que no ha pasado el control, que no quería pasar el control, porque trabajaban en obras públicas y pintaban las rayas blancas. Entonces, partiendo de esa premisa, si se dopa a los gallos, si se dopa a las ardillas, si se dopa a los perros para pelear y se dopa a las vacas para comer, pues está claro que no escapamos nosotros de ese mundo. Pero el debate es este, luchar contra todas esas cosas. Dicho eso, para muestra un botón, nadie se acuesta con 80 kilos y se levanta con 120. Eso es absolutamente imposible. Y esto hubo un tiempo que podía ser hasta la carretera de la aldea, esa avena que está ahí, pero afortunadamente ya hay túneles que nos han cambiado las circunstancias. Así que valorando todo esto, el debate es que muchas veces no sabemos a quién estamos controlando. Yo, por esas cosas de la vida, he controlado desde la antigua RDA a campeonas olímpicas, que muchas veces no sabía yo si eran hombres o mujeres en ese momento. Ahora estamos en otra situación, pero en ese momento no lo sabía. Entonces el planteamiento es, la lista es muy amplia. Yo voy a citar 3 y luego voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, si tuviéramos que decir en el podium cuáles son las sustancias que más se usan,
están los esteroides anabolizantes, los estimulantes y los diuréticos. Y dentro de los esteroides anabolizantes, ahí tenemos un grupo mucho amplio que ya ahora les diré. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tramadol, que es un producto que se utiliza para el dolor en la cadena y en la escalera del dolor, va después de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, pues el tramadol, a partir del 1 de enero, como les decía que era una lista abierta, puede entrar y pueden salir otros productos. El tramadol ya es una sustancia prohibida, porque se utilizaba con unos fines determinados. Pero es que además de eso, podemos decir que unido a esa situación, todos los que están aquí, por A o por B, han dado positivo a algo. Entonces, comenzamos por donde la gente comienza, por unas pirulillas de estas para enmascarar la fatiga, que son los estimulantes. Los estimulantes, tenemos dos tipos de estimulantes. Nosotros encontramos dos tipos de positivos, cuantitativos y cualitativos. Cuantitativo quiere decir cantidad y cualitativo calidad. Quiere decir que hay productos que porque aparezcan en orina no es que vayan a dar positivo, dan positivo si superan la dosis. Y hay otros que desde que aparecen en orina son positivos. Por ejemplo, los esteroides anabolizantes desde que aparecen en orina dan positivo, salvo dos. La testosterona, que la testosterona la producimos nosotros, por tanto hasta un nivel determinado, y la nandrolona. La nandrolona se permite una pequeña cantidad. Partiendo de ahí, los estimulantes tipo A están relacionados con la efedrina. Estos son los productos que utilizamos para los procesos bronquiales catarrales. A ver, y voy a decir algo. Hubo un jugador del Granca que dio positivo a la efedrina, por una sencilla razón. El médico le prescribió Bisolbón y el mancebo de la farmacia le dio Bisolbón compósito. ¿Qué ocurre? El Bisolbón compósito tiene efedrina. Y luego pasa lo siguiente, si con una cuchara me mejoro, me voy a tomar el frasco entero. Y entonces pasa lo que pasa, que cuando orina la dosis es superior y entonces te sanciona. Entonces el debate es derivados de la efedrina, pseudoefedrina, fenilpropanolamina, las catinas, las pemolinas, todo ese tipo de productos. Repito, es cuantitativo. En cambio, los estimulantes tipo B no son cuantitativos, desde que aparece un poco es positivo. También voy a decir algo importante. Es verdad que la cocaína, los estimulantes generan mucha agresividad, pero sí que es cierto que ha cambiado la acción con respecto a las sustancias adictivas sociales. Hay muchas que ya las hemos, en el entrenamiento no las controlamos. En el entrenamiento controlamos las que mejoran el rendimiento. Es decir, hay gente que está enganchada y ahí entra en otro debate. Otra cosa es la actuación ya en el momento de la práctica deportiva. ¿Y cuáles son los efectos de los estimulantes? Pues miren, generan agresividad. En segundo lugar, te dan euforia. Por eso cuando nos estamos durmiendo nos tomamos un café que tiene cafeína. En tercer lugar, estimula la circulación sanguínea. Y aquí comienza el conflicto. Y en cuarto lugar, aumento de la vigilia. Esto nos lleva a lo siguiente, fíjense. En primer lugar, al conflicto más grande, la fatiga. El dolor, la expectoración, la sudoración, la fiebre, la fatiga, son mecanismos de defensa que tenemos para que no nos pase nada, nos protege. Si nosotros lo escondemos, lo enmascaramos, no sentimos el problema que tenemos. Si yo enmascaro la fatiga, lo que está sucediendo es que la fatiga sigue allí. Otra cosa es que yo no la sienta. Yo puedo llegar hasta 10, pero cuando yo me tomo un estimulante, puedo llegar hasta 15 o hasta 20. Lo puedo hacer una vez, a lo mejor lo hago 2 veces, pero si hay una patología de base, hay muchas muertes súbitas que se producen por este tipo de cuestiones, porque enmascara los límites. Y al enmascarar los límites, tú rebasas el umbral del agotamiento físico. Por encima de tus posibilidades puede ocurrir muchas cosas. Bueno, llegando a este punto, dentro de los efectos negativos, aparte de la habituación y las toxicomanías que ya sabemos que generan este tipo de sustancias, pues miren, todos sabemos que el hígado es el órgano que metaboliza todo lo que entra. Voy a decir algo porque la gente tiene un mal concepto. No, yo me tomo eso, pero además me tomo un protector hepático. No sirven para nada los protectores hepáticos. Bueno, sí sirven. Para darle dinero al señor de la farmacia. No sirven para nada más. Un protector hepático no protege de la presencia de un tumor. Y luego les voy a explicar el estudio que hicimos. Entonces, aparecen los problemas hepáticos. Y está claro que aparecen las palpitaciones cardíacas. Y si hay una patología de base, es lo que te puede llevar al otro mundo. Porque al final, convulsionas cuando estás por encima de tus posibilidades, puedes tener un colapso y esto es lo que desencadena la muerte. Los estimulantes matan en espacios cortos.
Y los estimulantes suelen ser el 8% de las muertes súbitas que se producen los fines de semana en la gente mayor que no tiene una buena condición física y compite para ganarle a la gente joven, porque no es lo mismo tener 18 años que tener 50 años jugando al fútbol juntos. Eso tiene su diferencia. Y el del 50 siempre dice lo mismo, un machango no me va a ganar. Y esa es la complicación. Bueno, partiendo de aquí, el problema es que España es el primer consumidor de cocaína de Europa. Eso se sabe por las aguas. Entonces, partiendo de aquí, los efectos de la coca, me gusta repetirlo, por una sencilla razón, porque hemos tenido positivos de cocaína. Es verdad que es a través de metabolitos, de la iconina metiléster, y es verdad que generaban problemas sociales y familiares, no los voy a contar, pero muchas veces tuve que sacarlo de los metabolitos por la sencilla razón de que si no era un conflicto para ellos. Era lo que detectábamos, porque nunca se puede cambiar una sustancia que aparezca. El debate es que hace lo mismo que hace el mal colesterol. La cocaína justo hace una contracción vascular y cierra la arteria. Al cerrar la arteria produce un infarto. Cualquier persona que llegue a un hospital con un infarto joven se le pide drogas en orina, porque puede pensarse que es como consecuencia del uso de la cocaína fundamentalmente. Entonces ese dolor que te produce la cocaína hace que cuando tú le haces un TAC con contraste, una persona normal y una persona que es cocainómano, cómo se oscurece ese cerebro. Igual que la bebida produce una oscuridad en el polo frontal. Bueno, pues llegando aquí, esto es lo mismo. Aquí lo que va a ocurrir es que si esta es la arteria y la arteria se tapona igual con la cocaína cuando la utilizamos, y lo que va a hacer es que se cierra, y en el momento que se cierra es cuando se produce el infarto. Por eso es importante controlarlo, y el debate es, aunque sea por señalarlo, ¿cuánto vale una vida? Yo siempre digo que los que vienen ahora no lo pueden responder, y algunos de ellos les controlé. Por un lado el Chava Jiménez en ciclismo, murió por una sobredosis de coca. El otro lado Jesús Royán, el mejor portero de waterpolo del mundo, el amigo de Totó García, el que hace de hermano mayor, y Pantani. Royán se tiró por una ventana porque no se pudo salir de la adicción, y Pantani murió por una sobredosis de coca. Entonces los estimulantes matan en espacios cortos, pero es el principio. Voy a añadir algo importante, que siempre me gusta señalarlo. Es verdad que hay sustancias que se pueden utilizar, pueden tener un efecto negativo, pero también pueden tener un efecto positivo. El cannabis. El cannabis en ciertas situaciones de enfermedades crónicas se puede utilizar, estudios que hay al respecto, pero voy a decir algo que me gusta reiterar. La utilización del cannabis puede ser el agente cebador para que si hay potencialmente un agente interior que esté relacionado con la esquizofrenia, lo desenmascare y nos convirtamos en esquizofrénicos. Eso no quiere decir que si te fumas un canuto, te conviertas en esquizofrénico. No, eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que serlo y no haber salido nunca el brote, el cannabis, fumar cannabis en alguien que tenga un gen raro, puede ser que te dé un brote y seas esquizofrénico para toda la vida. Y también voy a decir que el cannabis, hay un estudio donde dice que aquellos fumadores de cannabis tienen más posibilidades de tener un cáncer testicular. De hecho, hay un grupo de deportistas que han tenido cáncer testicular como consecuencia del tema. Entonces los estimulantes matan en espacios cortos y son causantes de bastantes muertes súbitas en la práctica deportiva. Un porcentaje de un 8% es una barbaridad. Entonces, en segundo lugar están los esteroides anabolizantes. Los esteroides anabolizantes derivan todo de la hormona masculina testosterona. Está claro que esto es lo que vende, no hay vuelta de hoja. Lo que vende de esta hormona, a partir de ahí, la producción de 1001 productos. Ustedes saben que los esteroides anabolizantes androgénicos, está claro que tienen unos efectos positivos, producen un efecto euforizante, además un efecto virilizante, es decir, exacerba los efectos secundarios de la testosterona, por tanto, dependiendo que lo utilice, el hombre o la mujer, también va a exacerbar esos efectos. Además, aumentan el tamaño y la fuerza muscular. Se sabe que es posible ya alcanzar más del 150% por encima del potencial máximo que tú podrías tener entrenando en alta intensidad con el uso de los esteroides anabolizantes. Pero los efectos negativos es que generan mucha agresividad. La hormona más agresiva que hay es la testosterona. De hecho, muchas muertes de mujeres se explican
porque viven con personas que utilizan esteroides anabolizantes, entre ellos la testosterona. Además, generan mucha irritabilidad y sobre todo, algo que descubrimos y que no estaba del todo definido, disminuye el HDL colesterol. ¿Qué ocurre? Si disminuye el HDL colesterol, que es el que te protege, tienes un riesgo alto de accidente cardiovascular. Y ese es el gran problema también de los esteroides anabolizantes. Bueno, por eso esa gente joven, esos influencers de 30 años, por este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la mujer más rápida de la Tierra, esta chica que está aquí, era Florence Griffith. Florence Griffith en 1984. Mírenla como su estructura anatómica. Florence Griffith en 1988 es esta mujer que está aquí. Miren ustedes, sigue teniendo el récord. Yo creo que hay hombres que no corren, de los buenos, que no corren 100 metros en 10 segundos, 10,49 segundos. Y con todas sus excentricidades, ella era así, pero miren cómo la construyeron. Químicamente la transformaron. Ustedes saben que ella murió de un tumor cerebral. La madre le echó la culpa a su marido, que era Al Joyner. Al Joyner era su entrenador y le echó la culpa. Ella murió de un tumor cerebral y bueno, al final, desgraciadamente, siempre así. Y también ha habido dopaje de Estado, sin ir más lejos. Andreas Krieger, en su momento, era Heidi Krieger. Heidi Krieger fue campeona de Europa de lanzamiento de peso. Bueno, pues él, en la RDA, se cogía a los chicos, a los niños y a las niñas de 12, 13 años, se les metía en el centro de alto rendimiento, se les daba un esteroide anabolizante que era el oral turinabol, y él al final ya decía que ya no pensaba como mujer y se transformó. De hecho, ella fue campeona de Europa en el 87 y este es él ahora, en el 2006. Bueno, yo le conozco por una conferencia en Madrid y aquí lo tenemos. Esa es la diferencia entre él y ella. Y aquí hubo dopaje de Estado y estas son las características. Pero fíjense por dónde. Voy llegando ahora a la parte que yo quería que ustedes supieran. A las chicas jóvenes, a la gente joven que utiliza este tipo de productos, unos más aromáticos que otros, dependiendo, y hay unos que generan unos efectos secundarios que otros, y luego lo veremos, les preocupa más lo que se ve que lo que no se ve. Me explico. A lo mejor no les preocupa tanto un cáncer de hígado, con lo terrible que es, que por ejemplo, hacer un ciclo, X ciclo, y miren ustedes cómo, dependiendo qué tipo de esteroides anabolizantes se utilice, aparece el crecimiento de las mamas, lo que llamamos la ginecomastia. Bueno, pues esto tiene sus alteraciones. Entonces, el debate es que estos esteroides anabolizantes matan en espacios medios largos, porque claro, todo depende de la dosis y del tiempo de utilización. Por tanto, hicimos un estudio en fisiculturistas, 32 varones culturistas. De esos 32 varones culturistas, entre 25 y 48 años de edad, justo 16 no consumían sino ayudas ergogénicas. En cambio, los otros 16 consumían de todo. Eran unos ciclos terribles, terribles. Leer aquello era terrible. Bueno, ¿qué ocurrió? Esos 16 que consumían, 4 abandonaron el estudio. ¿Por qué? Porque 2 sufrieron patologías psiquiátricas. De cada 4 personas que entran en un centro de salud mental, 3 son por sustancias adictivas. ¿Qué ocurrió? 2 se volvieron esquizofrénicos por el uso de las sustancias prohibidas. Un tercero, patología tendinosa, rompió las porciones largas del bíceps de ambos brazos. Y un cuarto, y encima era la persona, y seguro que alguien le conoce, de los que están aquí pueden conocerlo, porque él tenía un gimnasio, era el amigo con el cual habíamos hablado para que nos consiguiera a las personas, sufrió una patología hepática, se le presentaron 2 adenomas, desgraciadamente falleció, y posteriormente otro de los que estaban haciendo el control, otro más, se iba a morir porque también presentó 2 adenomas hepáticos. Por tanto, 2 muertes en un porcentaje tan pequeño de personas que hemos controlado, dice lo terrible que pueden ser estas sustancias. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos que detectamos? Miren, a todos los niveles. En primer lugar, 3 presentaban ginecomastia, por tanto, un aumento importante de las mamas. 9, alteración del eje hipotálamo hipofisario. A ver, yo lo digo así de claro, porque no hay otra manera. Cuando te tiran el ciclo de la testosterona, luego ya no se te levanta ni con un horcón.
Por una sencilla razón, porque habrá que utilizar algo. ¿Por qué razón cuando entra por aduana un alijo de esteroides anabolizantes siempre entra algún producto como Viagra o Sildenafil? Porque al final se venden juntos. Al principio aumenta la libido, pero al final produce impotencia sexual y azoospermia, por tanto esterilidad, además de una disminución de los testículos. Entonces hay niveles bajos de todo esto y 8 niveles disminuidos de testosterona. Volver a la normalidad es difícil, luego habrá que pinchar, pero ya como tratamiento. Y ustedes saben que los esteroides anabolizantes no hay ninguno de ellos que se utilice como tratamiento, ya no. Y 4 tienen una alteración de la función testicular y 6 tenían elevados niveles de cortisol. Ustedes saben que el cortisol es la hormona del estrés. Cuando estamos estresados continuamente, el cortisol está alto. El cortisol es el que hace que actúa sobre el hipocampo, que es donde tenemos los recuerdos, y hace posible que vayamos perdiendo esa memoria. Por tanto, estar estresado siempre es un problema. Uno tiene un estrés positivo, el que yo pueda tener ahora para estar hablando con ustedes, pero no el estrés negativo de estar siempre estresado. Entonces, a nivel cardiovascular, ¿qué encontramos? 9 mostraron alteración del perfil lipídico, de tal manera que 6 tenían disminuido la HDL y algo más, y 2 exclusivamente la HDL, y 2 se convirtieron en hipertensos y no lo eran. Y ustedes saben que cuando te toman la tensión 2 veces y esa tensión está por encima de lo que dice la OMS, por encima de 145 de sistólica, 95 de diastólica, y ya te van a considerar hipertenso. Y además se han bajado las cifras. Bueno, esto está publicado y es un estudio que continuamente la gente tira de él para poder decir, porque encontrar 2 muertes, repito, es un dato muy relevante. Luego están las hormonas peptídicas. Ahora comenzamos con más cosas y las sustancias miméticas análogas. Aquí tenemos, por un lado, la gonotrofina coriónica humana, que es la hormona del embarazo. Hubo un momento en un campeonato del mundo de atletismo que encontraron a 9 atletas embarazados, porque los 9 tenían hormona del embarazo. O tenemos otras de origen hipofisario, pero sobre todo la hormona de crecimiento, que por suerte en un momento no, ahora sí se detecta perfectamente. Y luego vienen todos estos, la somatomedina y la eritropoyetina. El problema de la eritropoyetina, que ya no es para deportes de más larga duración, es que ustedes piensen, nosotros tenemos un líquido circulante que es la sangre. La sangre está licuada. Ustedes saben que si alguien tiene un problema y la sangre se espesa, se le puede producir un accidente cerebrovascular. Hay 2 tipos de accidentes cerebrovascular, isquémico o hemorrágico. El isquémico es que se cierra la arteria y no circula la sangre. Y el hemorrágico es que se rompe y sale. Es más agresivo el hemorrágico. El isquémico, que ocurre, muchas veces ocurre, porque resulta que la sangre, al tomar tu eritropoyetina, se enlentece la sangre, se viscosa, se convierte en aceite. Y cuando algo se convierte en aceite, la circulación es más difícil, se espesa, se producen cualquier tipo de colapso. Y eso es lo que está generando y lo que generó en un momento determinado en Europa, que los chicos de 14 años, 15 años ciclistas, se bajaban de la bicicleta a morir en el Arsén por un accidente cerebrovascular. Y está claro, la insulina. La insulina es una hormona que da vida, pero que mata al que no la necesita. De hecho, muchos que se pinchan insulina terminan siendo asiduos visitantes de la UBI, porque entran en coma hipoglucémico. Por eso es tan importante el control. ¿Y qué ha pasado en la Tierra? Bueno, es verdad. Pues miren ustedes, yo, a pesar de que en la lucha llevamos un tiempo sí, yo no dejo de estar en cualquier sitio hablando de lo que es, porque sigo investigando con las cosas que me van tocando. Entonces, nosotros llevábamos 34 años. Piensen ustedes que en el año 91 yo me recorrí todas las islas, igual que lo voy a hacer ahora otra vez. ¿Y por qué lo hago? Pues lo hago para decirle que vamos a hacer controles. Aunque la gente no crea que vamos a hacer. Yo no aseguro que pueda ser mañana o pasado mañana, pero que estamos firmando el convenio con la CELAC para hacer, eso sí, ya les digo que estamos en esa situación. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en la CELAC, el acuerdo que ya teníamos en el mes de diciembre, ha habido cambios en la parte directiva. Al cambiar, pues tenemos que volver otra vez a entrar en esa situación, porque son gente nueva. Pero aquí tenemos
34 años, y el primer control antidopaje se hizo en octubre de 1991. ¿Dónde lo hicimos, Ángelo? En el terreno de Roque Nublo. El Roque Nublo contra el Tetir, perfectamente. Y el Club de Ruta Roque Nublo pasó Pedro López, Carmelo López y Manuel Santana Sardiña. En el segundo pasó Ángelo. Con respecto, era Puntales C, no clasificado, no clasificado. Y el Club de Lucha Tetir pasó Juan Soto, Pedro Hernández y Miguel Ángel Marichal. Miguel Ángel Marichal era juvenil, igual que Pedro, eran juveniles. Bueno, solo por poner la foto, no tiene nada que ver, sino es que encontré esa foto y ellos pasaron control. Afortunadamente no hubo ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuál es el mensaje? Yo sé que la gente utiliza muchos complementos alimenticios y además compra en cualquier sitio. Yo siempre doy un consejo: el que lo quiere tomar lo toma y el que no lo deja. Y es que los productos americanos, en Estados Unidos se permite la mezcolanza de las ayudas ergogénicas con metabolitos de los esteroides anabolizantes, siempre y cuando no digan que son para mejorar la salud. En Europa no está permitida. Bueno, por eso los complementos alimenticios, en primer lugar, uno tiene que evaluar la necesidad. Entran dentro de las ayudas ergogénicas. No tiene por qué haber problema teniendo claro quién es su productor. En segundo lugar, evalúa los riesgos. Si tú vas a consumir un producto de este tipo, tienes que evaluar los riesgos. Y en tercer lugar, tienes que evaluar las consecuencias. Y esto es importante tenerlo en cuenta, muy importante, porque evaluar la necesidad, los riesgos y buscar asesoramiento profesional se convierte en importantísimo para evitar situaciones de dificultad posterior. Es más, se ha puesto de moda el SAR para determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud, pero son moduladores selectivos del receptor de andrógeno. Están absolutamente prohibidos y se detectan perfectamente. Y esto, que servía para utilizarlo en ciertas patologías, bueno, pues también sabemos que está aconteciendo esta cuestión. Entonces, yo a la gente que lucha le digo que se descargue esta app. Se llama NoDop App. Esta app tiene una cosa buena, y es que tú le pones el nombre del fármaco y ella te dice si es una sustancia prohibida o no. Es gratuita la app. Por tanto, evitas positivos no intencionados. Es decir, asegúrate, lo metes allí y te va a dar el resultado. Y yo creo que esto es un valor muy importante para evitar cualquier tipo de alteración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les repito, podemos hacer controles en orina y en sangre. Recuerden, cuando hacemos un control, no existe en absoluto ningún nombre. Existen unos números que son los que se referencian continuamente y son los que llegan al laboratorio. ¿Qué ocurre? Bueno, estos son los frascos y estos son frascos antiguos. Estos son los frascos actuales. De la manera que tenemos que orinar mínimo 90-100 centímetros cúbicos. Con 90 tenemos, porque 70 lo utilizamos para el frasco A y 30 lo utilizamos, 20 para el frasco B. De tal manera que el frasco B lo llenamos primero y luego llenamos el A. Y dejamos un poquito para valorar la densidad, para ver si aceptamos la orina o no, porque muchas veces se utilizan productos para cambiar la densidad de la orina también. Bueno, pues ¿qué ocurre? Una vez se rellena, frasco A, frasco B con un número, esto se guarda, ahí lo tenemos, esto se guarda y se envía a través de una cadena de custodia al laboratorio. Podría ser en sangre, exactamente igual, A o B. Se saca una determinada cantidad de sangre. También voy a decir una cosa, cuando se hace en sangre, solo tenemos 3 posibilidades para pinchar y encontrar. Si en la tercera posibilidad yo no encuentro la vena, a partir de ese momento ya no puedes pinchar más, pero tienes 3 posibilidades de pinchar, obligado. Bueno, llegando aquí, el debate es que la muestra B es la garantía adicional. Es decir, si en la A aparece algo, la B es la garantía adicional, pero la B no es la que se hace a posteriori. La B se hace en el mismo momento que es decir, yo orino 90-100 centímetros cúbicos, frasco A 70, frasco B normalmente están 30 porque uno orina un poco más, de tal forma que analiza el A. Si en el A hay algo, el equipo que lo controla es un equipo A, le pasan el control del frasco B
que es el contraanálisis al equipo B. Es decir, que no es, ahora me haces el contraanálisis, no, va todo junto, porque está claro que si no, no vas a detectar la sustancia. Ustedes saben que las sustancias algunas tienen una vida media corta. Muchos esteroides anabolizantes han mejorado porque tienen una vida media mínima. Y claro, aprovechan, tú te puedes pinchar el lunes o tomar algo el lunes y el sábado o el viernes en el control no hay nada. Entonces, esto está ahí. Y hay una cosa importante. A ver, yo antes pues les ayudaba con los trámites, ¿para qué lo vamos a negar? Yo puedo seguir ayudando, pero sí que es importante una cosa. Si el deportista utiliza un producto que está incluido en la lista de sustancias prohibidas, vamos a irnos a la insulina. Si yo soy diabético insulino dependiente, es verdad, tú eres diabético, pero tú tienes que pedir una autorización para utilizar la insulina. Si tú eres asmático, tú tienes que pedir una autorización para utilizar esos productos broncodilatadores. Y eso significa que tiene que ir a una comisión, que es la que te va a dar el permiso. Si tú no has pedido la autorización, con efecto retroactivo ya tenemos un grave problema. Hay que pedir la autorización de ese uso terapéutico. Y además tiene un periodo de validez, no es para toda la vida. No es para toda la vida. Por tanto, esto es muy importante. Aquel que utilice un producto que lo necesite porque tiene una patología y lo permita la autorización, tiene que solicitarlo. Porque vamos a ver, hay productos que no los solicites porque eso no te van a dar una autorización porque es una sustancia prohibida. Entonces, bueno, yo pongo esto con Adriano y con Carlos Santana y debajo, porque en junio fui, no sé, en junio, julio, el mes de julio o agosto, fui y de alguna manera, si alguien tiene dudas, yo creo que fue 1 hora y cuarto bien aprovechada para hablar de muchas cosas que me parecían que eran muy importantes, ya que Adriano me había invitado ahí. Entonces, el debate es que, ¿qué hemos encontrado en la lucha? Pues mire, en la lucha canaria hemos encontrado lo siguiente. Grupos de medicamentos declarados por los deportistas en el control antidopaje. Cuando nosotros hacemos el control les preguntamos, ¿qué estás tomando? Y nos han dicho todo eso, complejos vitamínicos, analgésicos, antiinflamatorios, no ponemos nombre, ponemos, porque es un grupo amplio, antibióticos, estimulantes, corticoides, mucolíticos, y alguien dirá, ¿estimulantes? Sí, pero son estimulantes que están permitidos, no los estimulantes que están prohibidos, tranquilizantes, broncodilatadores, mucolíticos, todo eso. Bueno, dicho eso, eso es lo que ellos declaran, pero además ellos declaran esto y nosotros cuando analizamos esa orina, cuando la analiza el laboratorio, nos dice, miren lo que han dado, todo esto que está aquí, pero son sustancias que no son prohibidas. Por tanto, lo que ellos decían, en un 90 y tantos % se cumplía. Aparecía el paracetamol, antiinflamatorio, aparecía la nicotina, el indol es un producto de degradación de la orina, el diclofenaco es un antiinflamatorio, el ambroxol es un producto para los problemas bronquiales, todas esas sustancias, todo eso aparecía en eso, pero no son sustancias prohibidas. Ahora bien, aparecían estas sustancias y destaco fundamentalmente el cannabis en un 17% al principio. ¿Qué ocurría? Que en esa época el cannabis no estaba prohibido. Posteriormente sí. De hecho, nosotros dimos un positivo por cannabis. Y también les voy a decir, aunque parezca una broma, aquel que me decía, no, es que yo soy fumador pasivo, y había dado 200 y pico. Y yo le dije, sí, probablemente sea un fumador pasivo, porque tú lo coges, lo enciendes, te lo fumas y lo pasas y te vuelve otra vez a ti. Pero vamos, antes la dosis eran 15 nanogramos en orina. Eso con un canuto da. Ahora son 150 nanogramos en orina. Es decir, ¿por qué? Porque no mejora el rendimiento. Pero está claro que es una sustancia prohibida. Aquí, todo esto que está aquí, fíjense, el salbutamol está prohibido cuantitativamente, por tanto, no puedes pasarte. Pero todo esto apareció, pero no superaban las dosis. Al no superar las dosis, no daban positivo. Bueno, pero ¿qué ocurría? Dentro de los grupos farmacológicos detectados que dieron positivo. En primer lugar, los esteroides anabolizantes con el 57%. Segundo lugar, los estimulantes tipo B con el 17%, los estimulantes tipo A con el 17% y los que se negaron a pasar el control de dopaje. Se negaron a pasar, hombre, yo les animaba a que pasaran, porque desde el momento en que se niega, pues es igual que si dieran positivo. Pero yo les decía porque a lo mejor, si algo se habían tomado, pues ya lo han metabolizado. Hay sustancias que se metabolizan claramente. Aquí había mucha situación de utilización de esa sustancia que les hablé antes de los metabolitos para no volverla a nombrar.
Entonces, dentro de los esteroides anabolizantes, el que más detectamos, en concreto la nandrolona, el 30% de los positivos la consumía. Ustedes saben que una vez me llamó José María García, hace muchísimos años, y me llamó porque hubo un deportista de lucha canaria que dio positivo a 9 esteroides anabolizantes. 9 esteroides anabolizantes, y además, cuando hablábamos, había como una especie de amedrantamiento a lo que hacíamos. Cuando le explicábamos lo que hacíamos, entonces ya cambió el perfil, pero recuerdo perfectamente, voy a decir que a veces cuando nos dicen que la gente de la lucha, pues estamos en una determinada circunstancia social, voy a decir que ese chico era abogado, para que sepan que no, tontos no somos. Entonces, partiendo de esa premisa, la testosterona, luego la metandienona y luego la metenolona eran los que más daban. Bueno, para hablar de la nandrolona, todo el mundo sabe que es el decadurabolín, así de fácil. Por tanto, esa es la que más hemos detectado en un porcentaje de un 30% dentro de los esteroides anabolizantes. Dentro de los estimulantes teníamos de los tipos A, que se cuantificaba, la fenilpropanolamina, la pseudoefedrina, la escatina y la efedrina, con lo cual cada uno estaban en un 25%. Y dentro de los estimulantes tipo B, el 50% cocaína y el 50% anfeta. Yo no sé si Ángel lo recuerda a alguien, un chico que no iba a luchar, que le faltaba uno, se lo llevaron y dio positivo a anfetamina. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque claro, si nos falta uno, mejor dejarle el uno, pagar la multa, que pagar el tránsito innecesario. Yo conozco otro que dio positivo. En cocaína. Pero no pusiste cocaína, pusiste... Ergonina metilester. Pues voy a decir por qué. Porque había un problema social detrás. Lo importante era, es decir, ¿yo qué detecto en la orina? Ergonina metilester. Y él tenía un problema social. Iban a ser el mismo tiempo de sanción. La ergonina metilester es el metabolito de la cocaína. Y a mí me decían, no pongas eso, ponme otro producto. Y digo, no podemos poner otro producto, pero sí puedo poner los metabolitos. Y claro, la gente no sabe lo que es el metabolito. 6 meses después, alguien me preguntó, oye, ¿qué es la ergonina metilester? Digo, pues un metabolito de la cocaína. Coño, digo, bueno, no me mates a quien no tienes que matar. Ya sufrió lo que ha sufrido y se acabó. Entonces, es verdad. Pero bueno, pero nunca hemos escondido nada. Eso se los aseguro. Y esa duda que quedó en cierto momento no era responsabilidad mía, era responsabilidad de Madrid. Y yo, en esos casos, no me queda otro. De Madrid, que se había analizado en Alemania. Y no era mío. Y aunque yo sepa que alguien se ha dopado, y aunque lo tenga claro, y no me da, o me dicen que no, manda el resultado final. Entonces, yo concluyo, los objetivos, el primero de todos, es el que les dije al principio. Es entender que tiene que haber una ética en la vida y en el deporte, que tenemos que partir del principio de igualdad y que tenemos que proteger la salud. Me decía alguien que fue a hablar conmigo que era terrible que él se matara entrenando y que hubiera gente que se estuviera dopando y que le podía ganar o le podía dificultar a él seguir ganando. Él está aquí, él está allí en la esquina. Estuvimos conversando cuando yo era vicerrector y yo le expliqué lo que había y sigo diciendo lo mismo. Nunca se ha escondido nada. No tiene sentido esconder algo cuando los controles los pagaba de mi bolsillo. Si los pagara otro, los pagaba de mi bolsillo, no para esas cuestiones. Ahora, ¿por qué volvemos? Porque hay un compromiso de que los controles van a hacerse como se tienen que hacer, en el sentido de que hay una responsabilidad y hay un compromiso y hay un convenio. Perfecto. Es la manera, no hay vuelta. Porque al final no puede ser solo un compromiso de alguien que sigue comprometido, tiene que haber un compromiso institucional. Pero también les digo que muchas veces me veo solo y la ayuda es poca. Y hay momentos en que peligró mis circunstancias personales. Entonces, si la gente quiere controles, también tiene que ser consciente
de que tienen que saber que en momentos determinados, y no nos olvidemos, y no vamos a hablar de eso, ustedes saben que yo crecí, lo que he crecido, crecí con los valores de la lucha, porque es el deporte que de toda la vida voy, pero que hay algunos valores de la lucha que hay que volverlos a retomar, porque no puede ser más importante que siendo importante hayan prioridad sobre eso de que llamamos la nobleza o limpiar la espalda de la arena. Algunos se han olvidado que era lo que había que hacer y darle la mano al vencido, porque el vencedor era el vencedor, pero el vencido siempre recibía la mano para levantarse. Y bueno, y eso es la única pretensión. Yo siempre digo que cada uno elige. A mí me encantaría que hiciéramos controles, tropecientos controles y no apareciera nada, pero ustedes saben que eso es imposible. Ustedes saben que eso es imposible. Y cuando me preguntan que si yo pongo la mano en el fuego, todavía recuerdo cuando me lo preguntaron por contador, digo, yo no pongo la mano en el fuego por nadie porque es que me quema y yo le tengo miedo a las quemaduras. Entonces, eso es lo que yo quería traerles. ¿Que van a haber controles? Sí. ¿Cuándo? No se los puedo decir. ¿Que estamos en el tema? Sí. Y que afortunadamente yo me siento ahora respaldado por lo que es la viceconsejería y la dirección general. Partiendo de ahí, pues estamos en la lucha. Y yo les agradezco mucho, que yo sé que muchos son aficionados al fútbol, que se hayan perdido un poco, no sé cómo va el partido, pero bueno. Ya hemos terminado. Sí, 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 porque... Lo único que sí les voy a decir a todos, ya que ustedes quieren que vengan los luchadores, si ustedes se ponen de acuerdo, ponen una fecha, yo hablo con Antonio y Antonio se compromete a hacer una reunión con los luchadores, pero cuando ustedes ya lo tengan claro y que la fecha de Antonio, después que pase no hay problema. Todas estas islas que van ahí, No podemos hacer el control. No vendría mal. No vendría mal, ¿no? Bueno, la verdad que les agradezco la presencia, porque saben una cosa, al final parece que estamos peleados con los que vienen, hay que pelearse con los que no vienen. A ustedes se les agradezco mucho eso, así que... Sí, bueno, la verdad, muchas gracias, ¿eh? Venga.